¿Cómo están? Nos encontramos en este espacio de conversación. Hoy queremos hablar sobre el vitiligo. Muchas veces lo hemos escuchado, pero no necesariamente sabemos de qué se trata. Es una enfermedad que provoca en la piel y en ocasiones el cabello que se pierda su pigmentación y se vuelvan blancas, pero queremos conocer un poco más las causas, los tratamientos posibles, y para eso saludamos a la doctora Irene Araya Bertucci. Ella es dermatóloga del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y directora del Departamento de Dermatología de la Facultad de Medicina de la misma casa de estudio. Gracias por este contacto con CNN Chile. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, ¿qué es el vitiligo, doctora? Bueno, es una enfermedad autoinmune, se cree, dentro de todas las evidencias, que afecta a un porcentaje no menor de la población, entre un 1%, 0,5%, un 1%, o sea, no es menor la cantidad de pacientes, y que se caracteriza principalmente porque aparecen manchas blancas en la piel. En forma súbita comienzan en algunas ubicaciones especiales y luego puede ir comprometiendo el resto del cuerpo. Es una enfermedad bien, desde el punto de vista médico, probablemente que no genera una mortalidad, pero que obviamente que constituye una enfermedad que puede alterar mucho la calidad de vida de los pacientes. Ahora, ¿esta enfermedad aparece a alguna edad en promedio, en algún rango puntual? La mayoría de los pacientes, casi el 50%, aparece antes de los 20 años. O sea, hay niños pequeños, bebés incluso, que pueden tener la enfermedad. Pero también se ven adultos y en personas mayores. O sea, no es que solamente aparezcan los niños, pero el 50% por lo menos, incluso más, aparece antes de los 20 años. ¿Y estas son manchas progresivas? Bueno, es una enfermedad bastante impredecible en general. Siempre decimos eso los dermatólogos. Puede aparecer una mancha en la vida o pocas manchas. Esa es una forma de vitiligo que se llama segmentaria. Pero la más clásica es la forma no segmentaria, en la cual pueden aparecer manchas en forma simétrica, pocas, digamos, en algunas áreas del cuerpo, hasta presentar un vitiligo universal, que en el fondo es sobre el 80% de compromiso de la piel que se blanquea. Ahora, si pasa eso, ¿hay cuidados especiales y hay forma de frenar el avance de esta enfermedad, doctora? Sí, la primera fase justamente es para bloquear el avance, en la cual se usan algunos medicamentos para tomar, como antiinflamatorios tipo corticoides, pero después hay que repigmentar. O sea, la segunda fase es la repigmentación, o sea, en el fondo devolver el color perdido, digamos, a la piel de los pacientes. Y por supuesto la última fase sería la estabilización, o sea, mantener el color. Obviamente que va a depender de la cantidad de manchas el tratamiento. Usted decía que es una enfermedad autoinmune y quería preguntarle por las causas y si es que hay otros factores ambientales asociados a la evolución de esta enfermedad. Es decir, si es que la logro tener frenada y el estrés, por ejemplo, puede ser una causa de detonar la enfermedad o no tiene nada que ver con algún tipo de factor ambiental. Sí, de todas maneras. Es cierto que existe una predisposición genética. Se han detectado algunos genes que están, digamos, promoviendo la enfermedad. Pero también es cierto que los factores externos son muy importantes. Hay varias teorías al respecto. La teoría de la autoinmunidad, o sea, pacientes que tienen antecedentes familiares de vitiligo tienen hasta un 30% más de riesgo de desarrollar la enfermedad. Pero sin duda alguna, es sabido, digamos, que cualquier evento importante desde el punto de vista que genera una alteración en la vida de las personas, un cambio drástico, la muerte de un ser querido, un cambio de colegio, cambio de trabajo, todo eso puede activar esta enfermedad en las personas predispuestas. Por lo tanto, sí, obviamente que el factor externo es muy importante. Mira, tiene una incidencia también en el desarrollo de la enfermedad. Usted decía una enfermedad que todos de alguna manera hemos escuchado, pero si no tenemos a alguien cercano, poco conocimiento tenemos respecto de esta enfermedad. Y por eso también le quiero preguntar sobre cuáles son los estados de la cobertura, el acceso, los profesionales especialistas para atender a las y los pacientes que tengan vitiligo. ¿Cómo estamos nosotros como país para poder atender a los pacientes con vitiligo? Bueno, en este minuto el vitiligo no es una enfermedad que sea prioritaria digamos, para ningún sistema de salud en general.
porque claro, claramente que obviamente hay otras enfermedades inflamatorias, como la psoriasis, por ejemplo, que sí generan un impacto en la vida de los pacientes y que puede acortar la vida de los pacientes y se asocia a comorbilidades. El vitíligo no, es cierto que se asocia a algunas comorbilidades, pero no tiene esa impronta de gravedad que tiene, por ejemplo, la psoriasis u otras enfermedades inflamatorias. Entonces, claro, no se le da, obviamente, en este contexto una mayor prioridad con respecto a las otras patologías. Y lo cual, claro, obviamente uno tiene que ponerse también un poco en los recursos con que cuenta un Estado para generar, digamos, el tratamiento de estos pacientes. Ahora, cuando son, la mayor parte de los vitíligos son vitíligos localizados, uno puede manejar bien a los pacientes, sobre todo los especialistas. En atención primaria también hay un manejo primario de los pacientes cuando son vitíligos localizados, que no son tan extensos. También existe la referencia a centros de fototerapia y fototerapia que funciona, que es uno de los pilares del tratamiento que funcionan en los hospitales públicos, no en todos, pero en algunos. Entonces sí, yo creo que hay una cierta grado de preparación para manejar estos pacientes, pero no es prioritario por las razones que digo. O sea, no es una enfermedad que vaya a generar mortalidad propiamente tal, a pesar, como les dije, y partí diciendo de que puede sí generar una alteración de la capacidad, de la calidad de vida de estos pacientes, porque obviamente estéticamente, sobre todo las personas de piel fototipo oscuro, obviamente que se nota mucho. Lo bueno es que sí, también es cierto que hay más información en el público, ¿eh? La gente ya sabe de lo que se trata y no son pacientes en general que sean, digamos, vistos en menos por esta patología. Entonces, yo creo que hay más información en el público, pero obviamente falta un poquito más de recursos para tratar sobre todo esos casos más graves, más extensos. Ahora, si bien usted bien nos explica que no es una enfermedad que vaya a causar la muerte, pero sí puede tener un impacto en determinadas personas en su salud mental, y eso siempre es algo que vale la pena abordar en favor del bienestar de cada uno de los pacientes. Pero cuando ya la enfermedad está desencadenada y alcanzamos el 80% en este caso, ¿cierto?, de despigmentación, me imagino si estoy usando las palabras correctas, usted me corrige, ¿existen cuidados especiales para esas personas? No sé, exposición al sol, algún tipo de alimento o no. Sí, en los casos en que haya un gran compromiso de la piel, obviamente debemos pensar de que la melanina, que es nuestro pigmento, es nuestra primera protección ante el sol. Entonces son personas que obviamente tienen mucho más posibilidad de generar algún tipo de malignidad, porque no tienen esta primera barrera de contención ante la exposición solar, ante la radiación ultravioleta. Entonces, evidentemente que tienen que protegerse, porque acá no hay filtro, el sol pasa directo y puede generar una quemadura, y con las quemaduras solares o el contacto permanente con el sol, obviamente debemos saber de que eso genera a la larga más riesgo de cáncer de piel. Entonces, claro, son pacientes que siempre van a tener mucho más riesgo de generar este problema, pero también, por otro lado, son pacientes que están claros de que deben cubrirse, deben tener una protección solar adecuada. Entonces, es cierto que no es una enfermedad que genere, como dije anteriormente, mortalidad, pero el impacto en la calidad de vida y la disminución de esta protección solar que todos contamos, obviamente la hace ser bastante importante. Me imagino, porque sobre todo usted señala que esta enfermedad mayoritariamente, hablo de un sobre 50%, se desencadena bajo los 20 años, es decir, muchas veces niñas, niños, jóvenes, adolescentes que están en un momento importante de la vida, donde juegan, donde salen, donde se exponen, y eso me imagino puede tener un impacto en la calidad de vida. Solo para ya ir finalizando, ¿cuáles serían, cierto, las proyecciones en cuanto a la evolución de esta enfermedad para poder frenarla de manera cada vez más temprana? O sea, ¿hacia dónde apuntan las investigaciones, si es que hay también en curso, para poder, me imagino, atajarla lo más temprano posible? Sí, lo ideal es que los pacientes consulten antes de los 2 años, porque sabemos que antes de 2 años los tratamientos son bastante beneficiosos, son bastante efectivos. Entonces, eso es bien importante. No es lo mismo tratar un vitíligo de 30 años de evolución a un vitíligo reciente. Existen una serie de tratamientos, yo mencioné algo, hay algunas cremas que se usan cuando son pocas placas, la fototerapia, sobre todo la radiación UVB Narrowband, que es la que más usamos hoy en día, es el gold standard hoy en día para estos vitíligos bien extensos. Entonces, es bien importante con la consulta previa de los niños, de los adolescentes,
y bueno, también de los adultos obviamente, pero como bien menciona, justamente es menos de los 20 años en donde se está generando toda esta interacción social. Entonces, es bien importante la consulta precoz de los pacientes porque esta enfermedad tiene tratamiento, eso es bien importante. Antiguamente se decía que no había que hacer nada porque igual no había nada que hacer. Sí, tiene tratamiento y tratamientos bastante efectivos, entonces se debe consultar. Uno debe consultar, los pacientes, los padres, o uno, digamos, como paciente, debe consultar a su especialista, debe ir a la atención primaria en primer lugar, porque en la atención primaria también se puede utilizar algún tratamiento cuando son vitíligos poco extensos, o si no derivarlo de la misma atención, desde la atención primaria a un tratamiento de fototerapia. Entonces, la consulta precoz es lo ideal, antes de 2 años. Ya no me queda tiempo, pero por lo tanto intuyo que las manchas, ¿cierto?, que aparecen en la piel no duelen ni tampoco pican, porque eso es lo que finalmente uno acelera y lo entrega el malestar a los pacientes para que acudan rápidamente al especialista. Y por eso es que si es que aparece esta mancha anómala, aunque no tenga otros síntomas, es mejor acudir a tiempo a un especialista porque antes de los 2 años los tratamientos pueden ser aún más exitosos. Dígame si estoy en lo correcto. Totalmente correcto. Bien, pues doctora, muchísimas gracias por este tiempo con CNN Chile, por explicarnos los detalles de la enfermedad y también poder dejar este mensaje que cualquier anomalía más vale consultar porque así podemos evitar un problema mayor a futuro. Gracias. Gracias por la invitación. Y bien, pues la invitación es que sigan junto a la compañía de nuestro canal. Nosotros ya nos vamos a reencontrar en una próxima conversación. Será hasta pronto.